Quemaron Bagdad. Aplastaron imperios. Borraron ciudades del mapa. Durante 40 años, los mongoles no habían perdido una sola gran batalla, hasta que un ejército nacido de la esclavitud se atrevió a ponerse en su camino. Bagdad arde. El Tigris, negro como tinta, arrastra manuscritos que se deshacen en el agua. Un erudito susurra: si Egipto cae, el mundo termina. Jinetes mongoles avanzan entre el humo como una tormenta que nadie puede detener. Y entonces surge la pregunta que sostiene toda esta historia: ¿cómo detienes a un ejército que no conoce la derrota? Antes de seguir, suscríbete si crees que estas batallas olvidadas merecen ser recordadas. Pero el fuego que consumió Bagdad era solo el inicio, porque los mongoles avanzaban hacia un lugar mucho más importante. La ambición de Möngke Khan no tenía límites, buscaba la dominación total. Hulagu avanzó hacia el oeste con una máquina de destrucción que nadie podía frenar. Las ciudades caían en pocos días, y el miedo viajaba más rápido que cualquier ejército. El mito de su invencibilidad alcanzó su punto más alto. Pero ese camino de destrucción se acercaba a un lugar diferente, un reino que no sabía arrodillarse. Los mongoles no solo destruyeron Bagdad, destruyeron la idea de que alguien pudiera detenerlos. Bagdad cayó en apenas 2 semanas. El califa fue capturado y el centro del mundo islámico se derrumbó. El Tigris se volvió negro con tinta mientras los manuscritos desaparecían en el agua. Una ola de shock recorrió cada reino que aún quedaba en pie. Pero mientras el mundo se hundía, hubo una ciudad que vio las llamas y no huyó. El Cairo seguía en pie como el último bastión del mundo islámico. Los mamelucos, nacidos de la esclavitud y convertidos en guerreros de élite, eran su fuerza. Qutuz comprendía que Egipto era la barrera final entre la vida y el desastre total. No hubo pánico, solo una preparación silenciosa. Y entonces los mongoles enviaron un mensaje que ningún gobernante había tenido el valor de responder. Los enviados mongoles llegaron al Cairo con un mensaje directo: Egipto debía rendirse sin condiciones. Era la misma carta que había doblegado ciudades enteras. Pero Qutuz no vio una amenaza, vio una oportunidad. Ordenó ejecutar a los embajadores y colgar sus cabezas en una de las puertas principales de la ciudad. No fue rabia ni impulso. Fue estrategia pura. Con ese acto, eliminó cualquier duda dentro de su propio reino. Ningún emir podía hablar ya de acuerdos, treguas o negociaciones. Egipto no tenía camino de regreso. O luchaban, o desaparecían. Mientras la población reunía caballos, comida y armas, Qutuz dejó claro que esta guerra no era por gloria, sino por supervivencia. Sabía que el enemigo era implacable, pero también sabía que retroceder significaba el fin. Pero, en ese mismo instante, lejos de Egipto, ocurrió algo que los mongoles jamás habían previsto. Los mongoles, imparables durante décadas, no frenaron por un enemigo, sino por su propia tradición. La noticia llegó desde el lejano oriente: Möngke Khan había muerto. Según la ley mongola, todos los príncipes debían regresar al este para elegir al nuevo gran Khan. Ningún general podía seguir avanzando sin esa legitimidad. Hulagu, obligado por la costumbre de su pueblo, retiró la mayor parte de su ejército. Lo que había sido una fuerza gigantesca quedó reducida a unos 10.000 guerreros de élite, dirigidos por el feroz Kitbuka. Por primera vez en 40 años, apareció una verdadera oportunidad. Un hueco mínimo, pero suficiente para cambiar el destino del mundo. Egipto lo vio con claridad. Había llegado el momento de actuar, y 2 hombres estaban listos para aprovecharlo, siempre y cuando no se mataran entre ellos primero. Qutuz y Baibars nunca fueron aliados naturales. Las crónicas hablan de tensiones, desconfianzas y ambiciones cruzadas. Pero la amenaza mongola los obligó a unirse. Sabían que, si fallaban, Egipto desaparecería. Juntos reunieron entre 15 y 20.000 soldados, caballería experta, arqueros disciplinados y unidades del desierto que conocían cada ruta del Sinaí. No esperaron a que el enemigo llegara. Egipto tomó la iniciativa y cruzó el desierto rumbo al norte, una decisión arriesgada pero necesaria. Baibars, estratega brillante, eligió el lugar donde se jugaría el destino de 2 continentes, Ain Jalut. Un valle estrecho, rodeado de colinas suaves y caminos angostos. Un terreno incómodo para los mongoles, pero perfecto para una emboscada. Pero una trampa solo funciona si el enemigo entra en ella, y Kitbuka jamás había evitado un combate.
El amanecer cubría a Ain Jalut con una neblina suave que ocultaba el movimiento de los mamelucos. Entre las colinas, las banderas permanecían inmóviles y los guerreros murmuraban oraciones antes del combate. Las líneas estaban firmes, silenciosas, disciplinadas. Era un silencio que pesaba, pero no era miedo. Kitbuka avanzó con total confianza. Había visto ese silencio muchas veces y siempre significaba lo mismo. El enemigo estaba a punto de romperse. Para él, esta batalla sería otra victoria rápida, otro reino arrodillado ante el poder de la estepa. Pero aquel valle no era como los demás. Los mamelucos no se preparaban para huir, sino para decidir el futuro de siglos. Dos ejércitos se miraban fijamente, sabiendo que uno de ellos desaparecería ese día. Y entonces Baibars hizo el primer movimiento, uno que imitaba a los mongoles. Baibars dio la orden y la primera línea mameluca avanzó con fuerza, disparó flechas y luego comenzó a retroceder en aparente pánico. Era una retirada falsa, una táctica que los mongoles dominaban mejor que nadie, pero que esta vez se usaba contra ellos. Kitbuka no dudó ni un segundo. Lanzó a su caballería en una persecución feroz, convencido de que el enemigo se quebraba como todos los demás. La carga mongola entró en terreno estrecho, rodeado de colinas y senderos que limitaban cualquier maniobra. Justo donde Baibars quería. Cada metro que avanzaban los mongoles cerraba más la trampa. El escenario estaba preparado para el golpe final. El aire se tensó, los caballos resoplaron, y el valle entero pareció contener el aliento. Pero cuando las colinas estallaron en acero, hasta Kitbuka entendió, demasiado tarde, lo que realmente estaba ocurriendo. La emboscada estalló de golpe. Desde las colinas, miles de mamelucos ocultos descendieron como una ola de hierro, cerrando el valle por ambos lados. El choque fue brutal. Flechas, lanzas y espadas chocaron en un rugido que hizo vibrar el suelo. Los mongoles, pese a la sorpresa, no se desmoronaron. Formaron líneas compactas, disparando con una precisión fría que había derrotado a decenas de reinos. Retrocedían paso a paso, pero nunca en desorden. Luchaban como si la derrota fuera imposible. Baibars mantenía firmes los flancos, conteniendo cada intento de ruptura. Pero en el centro, la línea mameluca empezaba a ceder. El ataque mongol presionaba con una fuerza que podía quebrar todo el frente. Y en ese instante crítico, el destino de Egipto cayó en manos de un solo hombre. El centro mameluco estaba a punto de romperse. La presión mongola era tan fuerte que muchos pensaron que todo se derrumbaría en cuestión de minutos. En medio de ese caos, Kutuz tomó una decisión que ningún sultán había tomado antes. Arrojó su yelmo al suelo, levantó la espada y gritó con toda la fuerza de su pecho, «Waislama». El grito atravesó el campo como un rayo. No era una orden. Era una llamada a la vida, un juramento de que Egipto no moriría ese día. Los mamelucos, agotados y cubiertos de polvo, volvieron a cargar con una furia renovada. Parecía imposible, pero la línea central recuperó fuerza y empujó hacia adelante. Los mongoles, sorprendidos por el repunte, comenzaron a perder cohesión. Su famosa disciplina, aquella que había destruido imperios enteros, empezó a fracturarse por primera vez en décadas. En medio del combate, Kitbuka luchó sin retroceder, fiel a su reputación. Pero la trampa ya estaba cerrada. Fuera muerto en la batalla o capturado y ejecutado después, su caída quebró el espíritu de su ejército. Por primera vez en campo abierto, un contingente mongol fue completamente aniquilado. No expulsado. No obligado a retirarse. Aniquilado. Pero esta victoria, tan brillante y decisiva, no era el final, sino el comienzo de un giro mucho más oscuro. La derrota en Ain Jalut no solo destruyó a un ejército. Golpeó el corazón mismo del poder mongol. Mientras Egipto celebraba su supervivencia, en las estepas lejanas comenzó un conflicto que nadie había imaginado. La Horda de Oro, liderada por Berke, se volvió contra Ulagu. Un kanato mongol enfrentándose a otro, una guerra interna impensable años antes, nacida por rivalidades, fe y ambición. El imperio que había avanzado como una sola tormenta ahora se fracturaba desde dentro. Esa división nunca sanó. Los kanatos dejaron de actuar como un puño unido y comenzaron a moverse como reinos separados, cada uno defendiendo sus propios intereses. El mito de un imperio indestructible se desmoronó. La expansión hacia el Mediterráneo, que parecía inevitable, terminó para siempre. Mientras tanto,
el Cairo se convirtió en un nuevo centro de poder. Los mamelucos, fortalecidos por la victoria, asumieron la defensa de las ciudades sagradas, la Meca, Medina y Jerusalén. Egipto pasó de estar al borde del final a convertirse en la barrera que protegió a todo el mundo islámico durante generaciones. Pero el hombre que había provocado este giro, el sultán que salvó a Egipto, nunca llegó a ver lo que había construido. El ejército regresó a Egipto con la gloria más grande que el sultanato había conocido. Habían derrotado a los mongoles, salvado al Cairo y protegido al mundo islámico de una destrucción segura. Pero en el camino de vuelta, cuando la celebración apenas comenzaba, el destino tomó un giro brutal. Qutuz fue asesinado. Las crónicas apuntan a Baibars, el mismo hombre que había luchado a su lado en Ain Jalut. Nadie sabe con certeza qué ocurrió en ese encuentro final, si fue una emboscada planeada o un ajuste de cuentas largamente esperado. Lo cierto es que la unidad que había salvado a Egipto se rompió en un instante. La lucha por el poder reemplazó a la hermandad de la guerra. Baibars tomó el trono y gobernó durante casi 2 décadas, convirtiéndose en uno de los líderes más influyentes de su tiempo. Bajo su mando, Egipto prosperó y consolidó su lugar como una de las fuerzas centrales del mundo islámico. Pero la sombra del asesinato nunca desapareció. La mayor victoria de Egipto quedó marcada por una traición que empañó el triunfo. El héroe que había levantado a su pueblo no vivió para ver la paz que él mismo había ganado. Pero aunque los reyes morían y los imperios cambiaban, una verdad permaneció. Ain Jalut no fue solo una victoria militar. Fue el golpe que rompió el mito más temido del siglo XIII, la idea de que los mongoles eran invencibles. Durante décadas, ningún ejército había logrado detener su avance. Pero en ese valle estrecho de Palestina, la historia cambió de dirección. La victoria salvó a Egipto de una destrucción segura. Protegió a Damasco y a Jerusalén, ciudades que habrían caído sin resistencia si los mamelucos hubieran sido derrotados. Y, de forma indirecta, también salvó a Europa. Sin Ain Jalut, nada habría impedido que los ejércitos de la estepa cruzaran el Mediterráneo o atacaran desde el sur a los mismos reinos que ya temían una invasión desde el norte. El mapa del mundo no volvió a ser el mismo. La expansión mongola hacia Occidente terminó para siempre. Y todo ocurrió no por discursos, ni por alianzas, sino por voluntad, arena y acero. Una sola batalla redefinió siglos de historia. Y ahora queda una pregunta que nunca tendrá una respuesta definitiva, pero que todos deberíamos pensar. Si los mongoles hubieran ganado esta única batalla, ¿cómo sería hoy nuestro mundo? Cuéntanos abajo.